Spanish Minister for Digital Transformation and Public Administration, for joining us today and for taking part in this Congress. We also thank Professor Manuel Torralbo Rodríguez, Rector of the University of Córdoba, for his participation in this session. Their presence highlights the importance of collaboration between public institutions, universities, and the research community in advancing digital transformation and innovation in the agri-food sector. Thank you both for being part of AI Agri-Food 2026. Please join me in welcoming them to the stage. Bueno, buenas tardes de nuevo con todos ustedes. Un placer, por supuesto, repetir. Encantado y encantado de ver cómo la IA nos presenta, casi nos podría cambiar y utilizarnos, ¿no? Y preparar ya todo y así, casi, pero yo creo que mucho mejor. Querido ministro, muchísimas gracias por el esfuerzo de venir a Córdoba, venir a este Campus Córdoba, antigua Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes, o sea que está en el corazón de, podríamos decir, de la cátedra ENIA, esa cátedra que obtuvimos en un concurso del Ministerio y, por tanto, tan importante la convocatoria, el conocimiento que atesora estas paredes, es lo que ha ocurrido aquí durante 50 años y eso es lo que nos ha traído a, bueno, pues a tener este ecosistema que esta mañana yo destacaba con el IFAPA, con el IAS, que es del CSIC, con el campus agroalimentario CIA3, con la escuela de ingenieros, técnicos, de informáticos también. En fin, todo ese ecosistema que nos ha traído o nos llevó a conseguir esa cátedra junto, muy importante, la colaboración con las empresas, que al final es lo que nos dio, bueno, ese éxito. Estamos desarrollando, por supuesto, todo el proyecto que está en la cátedra y por tanto, lo primero, un agradecimiento especial por la convocatoria y por estar aquí, por supuesto, porque en el fondo yo creo que estando el ministro, los que hemos venido, lo que hacemos es apoyar y poner en valor aquello que estamos haciendo y lo estamos haciendo pues conjuntamente, no lo podemos hacer solo. De todas formas, como tiene que intervenir el ministro, yo sí les quiero hacer una breve presentación del ministro antes de que él intervenga, una vez hecho este agradecimiento y decirle que tenemos mucho que agradecer a este ministro, aparte de ser grande, porque es un gran ministro, ya lo vemos físicamente y por muchas de las cosas que ahora voy a decir que ha hecho a lo largo de su vida política, pues yo creo que está muy bien que nos acompañe hoy, es una alegría. Es licenciado en Ciencias Políticas con la doble especialidad de Administración Pública y Relaciones Internacionales por la Complutense de Madrid. Bueno, yo creo que también un egresado de la pública, esto es maravilloso para los que tanto creemos en ello, ¿no? Nació en Madrid en 1973, por tanto, muy joven. Tiene todavía, aparte de la trayectoria, un enorme potencial de futuro. Licenciado en Ciencias Políticas, como he dicho, por la doble especialidad. Y desde julio de 2021 ha sido director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Por tanto, ha conocido muy de cerca pues, por dónde tiene que dirigir, por dónde va el Gobierno y por dónde se dirige la política. Entre 2018 y 2021 fue presidente y consejero delegado de Paradores también. En 2015 fue designado senador en representación de las Cortes de Castilla y León y se mantuvo en el cargo hasta el año 2018. En la Cámara Baja fue portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Entre 2012 y 2014 estuvo al frente de la Secretaría de Organización del PSOE, por tanto muy bien conocedor de lo que es pues, el trabajo básico en la organización política. A veces los partidos políticos los criticamos mucho, pero no olviden nunca, están en la Constitución, lo mismo que los sindicatos, lo mismo que las universidades, y todos somos esenciales para construir la democracia, no nos olvidemos nunca. Lo que tenemos que construir es la mejor democracia posible con los mejores partidos políticos posibles, pero desde luego son importantísimos los trabajos y el trabajo de organización es clave en cualquier partido político. Ha sido también secretario general del PSOE de Castilla y León, candidato a la presidencia, y también fue elegido diputado por el PSOE en 2004 y formó parte del Congreso hasta el año 2011. Por tanto,
tiene experiencia parlamentaria más que suficiente. Ejerció como portavoz de la Comisión de Control de Radio-Televisión y en esos años fue ponente de leyes como la de la Corporación de la Radio-Televisión Española, la transición a la TDT o la Ley General Audiovisual. Por tanto, ven que ha tenido contacto con las leyes más tecnológicas y, por tanto, ahora esas leyes del audiovisual hoy están ya en la inteligencia artificial o, como nos decía, en la cuántica. O sea que está muy, desde luego, en primera línea. También ha impartido clases de técnica de comunicación pública y debate de la Facultad de Derecho en la Universidad de Navarra y en la Universidad Complutense de Madrid. Es autor del libro del 15M al Procés, un periodo de la historia española tan interesante, tan apasionante por estudiar y conocer, que fue editado por Planeta a través de su sello Ediciones Deusto. También fundó y dirigió una pequeña empresa de diseño web llamada Ideorama. Ha sido analista político, contertulio en distintos programas de radio y televisión y bueno, pues actualmente es un ministro que para los que somos funcionarios, muchos de aquí somos profesores, porque tiene esa competencia también, pues no tenemos nada más que palabras de agradecimiento, porque no tenemos recortes del sueldo, no tenemos, al contrario, subimos, tenemos compromisos de subida futura y eso a las instituciones todos sabemos que nos complica porque esas subidas pues son costosas, pero es que la vida está subiendo. Por tanto, es muy de agradecer ese acuerdo que lleva con todos los sindicatos para que los funcionarios pues no pierdan el poder adquisitivo que a veces se puede perder, ¿no? En este caso, pues, podemos mantenerlo. Así que muchísimas gracias, querido ministro. De verdad, salir de Madrid yo sé que cuesta, porque siempre es como algo que centrifuga, ¿no? Llama a quedarse por allí siempre alrededor y, por tanto, hacer el esfuerzo de salir y conocer lo que hacemos en provincias y, además, ni siquiera las capitales de las comunidades autónomas, que también es más fácil que acaben los ministros yendo, ¿no? Por tanto, quiero poner de manifiesto ese agradecimiento especial, porque para nuestra cátedra, para nuestro ecosistema de IA Agro, es muy importante su presencia aquí. Así que muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes ya a todos y todas. Muchísimas gracias, rector. Has puesto a prueba la IA con la lectura de esa larga trayectoria y parece que ha pasado la prueba. Gracias de verdad, no solamente al rector, también a la directora de la Cátedra Internacional, a la directora del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC, a la comunidad universitaria, a los representantes de las empresas colaboradoras que he saludado a la entrada. Os agradezco de verdad que queréis formar parte de esta cátedra, o estáis formando parte, autoridades, subdelegada del Gobierno, amigos y amigas. Lo decía antes el rector, España tiene un ministerio que a priori parecía muy raro. Se llama Para la Transformación Digital y de la Función Pública. Un ministerio que parecía muy raro cuando se creó. La gente decía que pinta mezclando los funcionarios con la digitalización. Años después, todos los países están copiando a España. Alemania lo acaba de hacer hace un año, ha creado un ministerio que se llama lo mismo. ¿Por qué? Porque el gran reto es la digitalización. El gran reto es la aplicación de la inteligencia artificial, la gestión de datos. Yo no paro de repetir que si en algún sitio hay casos de uso, y aquí seguro que hay empresas y hay muchos ingenieros también, si alguien tiene datos en el mundo es la administración pública, son las administraciones públicas. Y si alguien tiene casos de uso, son las administraciones públicas. Fijaos, yo hice una encuesta a los ministerios para que me dijeran qué casos de uso podríamos desarrollar con inteligencia artificial. Y nos enviaron 200 casos. Imaginaos, en interior, en justicia, en todo lo que tiene que ver con la gestión de la energía, la sanidad. Estamos con un proyecto precioso, de los que más ilusión me hace, que es la creación de un lago de datos para compartir 48 millones de historiales clínicos. Imaginaos la potencialidad de lo que puede salir de ahí, de cómo mejorar tratamientos, cómo avanzar también en esos tratamientos. Imaginaos la cantidad de posibilidades que desarrolla la aplicación, por supuesto, de la inteligencia artificial y de la supercomputación, también a la administración pública. Por eso fue un verdadero acierto. Y es un acierto esto que estáis haciendo hoy aquí. Yo os lo agradezco de corazón, que estéis haciendo un encuentro como este. ¿Por qué? Porque España es un país líder mundial en el sector agroalimentario. Lo somos. España es un país líder mundial en el sector. Pero España también es un país líder mundial, mucha gente seguramente no lo sepa,
en inteligencia artificial. Ya, rector, hablabas antes de la universidad. La Universidad de Stanford acaba de decir hace un mes que España es el país número 7 del mundo en aplicación de la inteligencia artificial. El 7. El primero de la Unión Europea. Eso no es casualidad. Eso ha sido una apuesta muy decidida. Ha sido dos cosas. Un gobierno que supo ver, un presidente del gobierno que supo ver hace 7 años que había dos temas en el mundo. Uno era la transición digital y otro era la transformación ecológica, la energía verde. La energía verde que ahora, por ejemplo, nos está protegiendo de los efectos de la guerra en Irán mejor que a otros países, porque la energía en España es más barata, porque España tiene menos dependencia, porque ayer o antes de ayer, solo para que tengáis este dato, el 60% de la energía que se produjo en España era renovable, era solar. El 60%. Imaginaos la fortaleza para un país como España, que por supuesto que no tiene gas ni petróleo, pero sí tiene sol. La importancia que tiene toda esa transformación que hemos hecho estos años. Que España sea uno de los países que más inversión extranjera del mundo recibe, tiene mucho que ver con que tengamos energía barata, limpia y barata. Y tiene mucho que ver también con que tengamos la mejor conectividad del mundo. Y luego daré algún dato. Y todo eso no cae del cielo. Han sido 7 años invirtiendo miles de millones de euros precisamente en llenar España de 5G, en llenar España de fibra óptica, también el mundo rural, para que no sea todo concentrado, como tú decías, en las grandes capitales. Por lo tanto, se ha hecho una apuesta y se ha tenido claro que ese era el futuro. Seguramente todo eso, la energía barata, la buena conectividad, todo eso es lo que hace que hoy España sea el país que más crece del mundo y que esté creando 4 de cada 10 empleos en la Unión Europea, porque se ha hecho una buena apuesta. Y, desde luego, gran parte de eso tiene que ver con lo que estáis haciendo hoy aquí. Por eso, os agradezco que me hayáis invitado. Hoy y mañana la Universidad de Córdoba va a ejercer de escaparate internacional de la agricultura del siglo XXI. En definitiva, 2 días para compartir ciencia y conocimiento en torno a la inteligencia artificial, la agricultura de precisión, la economía circular o la digitalización del sector que nos da de comer. De la mano de expertos de prestigio venidos desde Chile, desde Argentina, Grecia, Portugal, Francia, Italia o Estados Unidos. Y con el excelente amadrinamiento de una cátedra internacional de IA en agricultura que cuenta con más de 1 millón de euros de financiación del Gobierno de España. Una cátedra que a mitad de camino ya ha generado muchos resultados, poniendo a punto prototipos de gemelos digitales para el bombeo, los cultivos, los invernaderos o los bosques mediterráneos, con más de 72 investigadores implicados, impulsando 25 eventos y más de 500 publicaciones web y en medios, alcanzando 27 acuerdos con empresas y entidades públicas o generando, he saludado a algunos a la entrada, 16 trabajos fin de grado, 21 trabajos fin de máster, 2 tesis doctorales y 3 nuevas microcredenciales universitarias. Es una maravilla. Esa apuesta política de la que hablé antes contó con una gran desgracia que también tuvo una gran oportunidad. Se llamó pandemia, se llamó COVID. El COVID fue verdaderamente desastroso en materia de pérdida de vidas humanas, por supuesto que sí. Pero también generó una oportunidad económica con los fondos europeos. Y en este país, para quien no lo sepa, bueno, que lo sepa, hemos destinado 2 de cada 3 euros a esto, a modernizar el país, a la transformación ecológica y a la transformación digital. Por eso hemos podido inundar España de cátedras de inteligencia artificial o de ciberseguridad o de datos. 20 universidades en España tienen cátedras de esto. Por eso hemos podido incluso poner en marcha una iniciativa, Generación IA, en la que están viniendo investigadores incluso de universidades americanas que se vienen a universidades españolas. Por eso hemos podido poner en marcha la SET, la Sociedad Española de Transformación Tecnológica, que está invirtiendo miles de millones de euros, entrando en el capital directo de empresas tecnológicas españolas para que se queden aquí y no se vayan. Por cierto, la inmensa mayoría de ellas salen de la universidad pública, son spin-off de Deep Tech, de tecnologías avanzadas que surgen de universidades públicas de este país. Ejemplos maravillosos y que son líderes en el mundo. Por ejemplo, en la medición de las obleas de silicio de la Universidad de La Laguna. Por ejemplo, en la compresión de los modelos de lenguaje de inteligencia artificial, Donosti, una empresa multiverse que va a ser de las más punteras del mundo y que ha conseguido comprimir los modelos LLM en un 80, 85 y hasta 90%, con lo cual puede provocar un 50% de ahorro energético. Todo eso es lo que hemos hecho gracias a esos fondos europeos y a esa visión. Pero hoy hay una palabra de moda en España y en toda Europa,
y está de moda por el contexto geopolítico mundial. Y esa palabra es soberanía. Europa tiene que avanzar en soberanía. Tiene que avanzar en soberanía digital y tiene que avanzar también en soberanía alimentaria. Y desde luego la soberanía alimentaria no se entiende sin la soberanía digital. Fijaos, en 2025 el sector agroalimentario alcanzó más de 75.600 millones de euros de valor de producción, dando empleo a más de 1,3 millones de personas y haciendo de España la cuarta potencia en exportación agroalimentaria de la Unión Europea y la séptima del mundo. Mira, como la inteligencia artificial, los séptimos del mundo. Por eso el plan de recuperación está destinando más de 2.000 millones de euros a la transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero también de España. A veces no alcanzamos a ver, porque las cifras hoy en día de inversión son tan salvajes, no alcanzamos a dimensionar el valor de las inversiones públicas, como los más de 190 millones de euros que hemos invertido desde este Ministerio en digitalizar el sector agrícola. 190 millones de euros para digitalizar el sector agrícola. Y eso ha tenido resultados. Por ejemplo, el kit digital, que ha llegado, seguro que muchos lo conocéis, porque ha llegado a más de 1 millón de pymes y autónomos en España. Más de 1 millón de pymes y autónomos han recibido ayudas de los fondos europeos para digitalizar su negocio. Pues bien, el kit digital ha llegado a más de 6.000 municipios rurales en España, el 90% del total. El kit de espacios de datos, que permite a empresas como Agro4Data, que está por aquí, que accedan al ecosistema colaborativo de Agros AI para tomar mejores decisiones en el ahorro de agua o la optimización de cosechas, o el programa de cadenas de valor de inteligencia artificial, al que hemos destinado más de 5 millones de euros para que proyectos que utilizan la realidad aumentada para el control biológico en cultivos protegidos mediante empresas como la almeriense Hispatec. Todo suma en el camino hacia la soberanía digital y la soberanía alimentaria, pero nada podría hacerse sin la base y sin la infraestructura, como decía antes, de la conectividad. Desde el año 2021, la cobertura 5G en Andalucía ha pasado del 56% a un 96,3%, prácticamente el doble, con más de un 95% en la provincia de Córdoba, por poner un ejemplo. Eso permite que podamos explotar prácticamente la totalidad de los datos con la tecnología de Internet de las Cosas, ya que se llega a todos los rincones. Las ayudas único sectorial 5G han permitido diseñar soluciones de conectividad avanzada para, por ejemplo, prevenir incendios en las plantaciones andaluzas. Y la inversión de casi 14 millones de euros de la SED en la empresa española Satelliot, una empresa de satélites española, de satélites para el Internet de las Cosas, que permite combinar las redes terrestres y satelitales en entornos rurales gracias a la tecnología del Internet de las Cosas y a los satélites de órbita baja, fundamental para sectores como la agricultura o la ganadería. Estamos a las puertas de una gran revolución donde esta empresa española está muy bien posicionada precisamente para reducir dependencias también de otras, por no decir otra, porque es una red satelital, que todos sabemos de quién es, que también ahí ganemos soberanía, que tengamos soberanía, como digo, con una empresa española que permite, desde luego, un montón de usos en el caso de la agricultura. En fin, creo de verdad que estamos en un momento histórico. En los últimos 4 o 5 años se calcula que se han creado en torno a 600.000 empleos nuevos que no existían, precisamente nuevos, digo, porque están vinculados a las nuevas tecnologías. Le decía al rector que enhorabuena por apostar por la inteligencia artificial, que pongáis las pilas ya en la próxima que viene, que es la cuántica, tecnologías cuánticas. Ya hay muchas universidades que están empezando a abrir cátedras de tecnologías cuánticas. Quiero aprovechar también a los jóvenes, a los estudiantes que pueda haber para decirle que la buena noticia es que van a hacer falta cientos de miles de profesionales, no solamente de ingenieros, también de otro tipo de expertos. Van a hacer falta, por cierto, muy especialmente a las chicas que hagan ciencias, que estudien disciplinas STEM, porque van a hacer falta muchos ingenieros y muchas ingenieras en los próximos años, que las estimaciones que hay de necesidades de capacidad de supercomputación, por poner un ejemplo, es que va a haber que triplicar la capacidad de supercomputación de la Unión Europea, que lo que viene en materia de ciberseguridad es brutal, que lo que viene en materia de gestión de datos, de aplicaciones de inteligencia artificial, de casos de uso. Por lo tanto, estáis en el camino adecuado. Desde luego, España, que en el pasado perdió algunos trenes, este no lo va a perder. Este no lo va a perder. Por eso, ya os adelanto que vamos a seguir invirtiendo no solamente en formación, en cátedras, sino en toda la cadena que tiene que ver con esa soberanía digital, desde la propia minería de
tierras raras o materiales que son necesarios, que no tienen nada que ver con la vieja industria del carbón, desde ahí, que ya hemos pasado por el Consejo de Ministros un plan de minería, hasta el diseño y la producción de chips y semiconductores, donde Europa descubrió en la pandemia que dependía 100% de productores de fuera, que teníamos un problema en las cadenas de suministro, y ahora tenemos proyectos en España como IMEC en Málaga, por ejemplo, que es fundamental, que tiene una de las mayores salas blancas de toda Europa en Lovaina y que va a instalar una sede en Málaga, con más de 500 millones de euros de inversión del Gobierno, hasta, como he dicho, empresas de tecnologías avanzadas, son líderes en la explotación de la inteligencia artificial, en hacer más sostenibles los centros de datos. Todos habéis visto las inversiones millonarias que están anunciadas en centros de datos. Vamos a tener en España, tenemos ya 2 fábricas de inteligencia artificial y vamos a tener una de las primeras gigafactorías de toda Europa de inteligencia artificial. Tenemos uno de los 10, según el indicador, 10, 11, 12 supercomputadores más potentes del planeta Tierra, que es el Centro de Supercomputación de Barcelona. Tenemos el primer computador cuántico creado con piezas 100% íntegramente europeas. Tenemos los mejores profesionales, la mejor formación, una energía barata, la mejor conectividad. Tenemos un mundo cargado de posibilidades. Así que con la universidad, con las empresas, con la formación, con el Gobierno apoyando detrás, nos tenemos que comer el mundo. Venga, muchas gracias.